Estar aquí una vez más. Estamos muy contentos de ver la gloria de Dios sobre el ministerio de Adonai. De verdad que estamos viendo las promesas de Dios, cómo se van cumpliendo una a una, mientras vamos caminando en pos de ese llamado que Dios nos ha hecho. Hemos visto en estos 2 años que llevamos como iglesia, hemos visto sanidades, hemos visto liberaciones, hemos visto matrimonios restaurados, hemos visto vidas transformadas y seguimos viendo cómo Dios está obrando en cada vida. Y seguimos creyendo esas promesas de Dios, como Dios nos va cambiando, nos va transformando y nos va formando su carácter hasta llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, como dice la palabra. Y me gustaría compartir un poco la visión que el Espíritu Santo nos ha dado como iglesia, y necesitamos estar atentos para recibirlo, para entenderlo, para abrazar el sueño de Dios para la iglesia Adonai. Amén. Y si quieres tomar nota para que tú te puedas aclarar, para que puedas ubicarte en lo que es el ministerio Adonai, en ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dice la palabra en Habacuc 2:2, y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella, y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así que creemos en esa visión que Dios nos está dando. Cuando tenemos una visión clara, vamos avanzando con propósito, vamos avanzando poco a poco, pero sin detenernos, sin estancarnos, sino que vamos en ese camino, en esa trayectoria en la cual Dios nos puso en marcha hace 2 años y seguimos avanzando. Amén. Dice en 1 Corintios 9:26, así yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Así que no vamos perdidos, no vamos desencaminados, no vamos improvisando, no acumulamos actividades, sino que vamos siguiendo la planificación de Dios, todo lo que Dios nos ha ido revelando, esto vamos siguiendo, lo que Dios nos está marcando, ese es el camino por el cual estamos dirigiendo la iglesia y vamos caminando en pos de esa meta, de esa visión que Dios nos ha trazado. Amén. La planificación es la capacidad de desarrollar el plan correcto para alcanzar el objetivo deseado a fin de cumplir la gran comisión. Así que nuestro llamado principal es la gran comisión: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos ha dejado claro que Jesús es nuestra cobertura. Él nos ha llamado, ha sido un llamado divino. Él nos ha llamado para levantar, para formar, para preparar y capacitar a profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que podamos formarlos y que estos a su vez van siendo preparados y nos ayudan a la edificación del cuerpo de Cristo. Y así como dice la palabra en Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que seguramente Dios ya te ha revelado dones, ya te ha estado revelando tu ministerio, ya en estos 2 años ya estás siendo encaminado. Si aún te encuentras perdido, necesitas ponerte bajo cobertura y empezar a buscar al Señor, a ver qué es lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa y tus hijos. Porque Dios para cada uno de nosotros tiene un plan específico. Dios cuenta contigo, Dios quiere que te pongas manos a la obra, Dios quiere que te pongas en marcha. Dios no quiere que estés sentado, perdiendo tu tiempo, viviendo una religiosidad, sino que de verdad seas útil en el reino de Dios. Y cada persona, cada miembro de la iglesia Adonai está siendo dirigida, está siendo corregida, está siendo instruida según el llamado y el propósito de Dios para su vida, para que puedas desarrollar el carácter
y para que puedas sostener el peso del llamado del ministerio. Muy importante es desarrollar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, porque si de nada vale tener muchos dones, muchos talentos y mucho ministerio, pero que no tengas carácter para sostener el peso del llamado. El carácter tiene que ir unido con el llamado, porque si no tienes carácter lo perderás todo en un momento, ¿verdad? Por eso Dios nos ha llamado a tener el carácter de Cristo. Estamos hechos a la imagen del Señor y necesitamos caminar en ese llamado, en ese propósito que Dios nos está dando. Amén. Bien, nuestra familia es el lugar donde inicia la visión. Por esto es que hacemos tanto hincapié de levantar altares de adoración en nuestros hogares, porque la familia es donde inicia nuestro ministerio. Dios no te va a pedir cuentas ni por tu trabajo. Dios, cuando tú llegues al cielo, Dios no te va a preguntar qué hiciste con tu trabajo, qué hiciste con tu dinero, no te va a preguntar qué hiciste con tu tiempo libre, sino que te va a pedir cuentas específicamente por tu familia. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Cómo aprovechaste el llamado que Dios te ha dado en familia? Así que nuestra familia es el lugar donde inicia donde inicia la visión. Y necesitamos levantar altares de adoración a Dios en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque la adoración trae unidad en la familia. El altar de adoración es Dios mismo, su presencia en nuestros hogares. Cuando hay esos altares de adoración en nuestra casa, hay unidad, hay sanidad, hay restauración. Hay liberación. Dios mismo viene y te sana, te libera, te muestra tu pecado, te corrige, te impulsa, te levanta. No hay tiempo para el desánimo, no hay tiempo para el estrés. ¿Por qué? Porque estás en ese tiempo de oración, de adoración al Señor, y la adoración es lo contrario a la queja. Si te fijas, el pueblo de Israel murió en el desierto porque se quejaban de todo, porque no se sujetaban al líder que Dios puso, porque eran ingratos y murieron allí, no alcanzaron las promesas. Pero no queremos ser como el pueblo de Israel, amada iglesia. Queremos ser ese pueblo que Dios nos ha llamado, un pueblo santo. Un pueblo que de verdad se sujeta a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Porque, ¿sabes? Hoy lo sentía y se lo compartía a mi esposo. Dios podría haber escogido a otra persona más capacitada, otro matrimonio más capacitado. Incluso podría haber traído un apóstol de no sé dónde para levantar este pueblo, para levantar esta iglesia. Pero, ¿sabes? Es que Dios puso sus ojos sobre mi esposo. Dios puso sus ojos sobre él y por eso lo levantó a él, para que él fuese el pastor de esta iglesia. Puede ser que no sepa mucho, puede ser que otros estén mejor capacitados o puede ser que otros tengan mayor unción que nosotros, pero Dios en su misericordia nos eligió a nosotros y aquí estamos obedeciendo al Señor con nuestros defectos, con nuestros fallos y Dios, intentamos hacer lo mejor que podemos para Dios, pero es muy importante sujetarnos a la autoridad de Dios, no menospreciar la autoridad de Dios, porque cuando tú no haces tu discipulado, cuando tú no haces tus NEPs, cuando tú no haces tu taller profético, no te estás sujetando a la autoridad de Dios y Dios te va a pedir cuentas por eso también. Es más, muchos problemas vienen a nuestras vidas sencillamente porque no nos sujetamos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Qué pasa con eso? Si yo no me sujeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, mis hijos difícilmente se sujetarán a mí. Pero cuando yo me sujeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, como mi esposo y mi pastor, entonces mis hijos se sujetarán a mí también. Por eso hay muchos problemas, muchas veces en los trabajos, con los compañeros, en el instituto, o muchos problemas en el hogar. ¿Por qué? Porque el varón no está sujeto a la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida, que es el pastor. Entonces, es muy importante sujetarnos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Puede ser que mandemos bien o que mandemos mal, eso ya Dios juzgará, pero nuestro deber es sujetarnos a la autoridad de Dios. Amén.
Entonces, nuestra familia es el lugar donde inicia la visión. Y cuando levantamos esos altares de adoración a nuestro Dios, entonces la adoración te renueva, te levanta y nos muestra nuestro pecado y nos impulsa a avanzar en ese propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ahora, ¿cuáles son los objetivos personales? Ahora voy a hablar objetivos personales, lo que cada uno tenemos que hacer, y luego hablaremos objetivos de la iglesia. Entonces, tenemos como objetivo personal es restaurar vidas, restaurar cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño. Hay niños que necesitan ser muy ministrados, hay jóvenes y adolescentes que necesitan ser sanados, que necesitan ese tiempo, esa restauración tanto física, espiritual y emocional. Entonces necesitamos trabajar en equipo. Familia, iglesia de Dios, necesitamos trabajar en equipo, padres y pastores, padres y líderes, trabajando en equipo para levantar esos jóvenes, esos niños como unos guerreros, porque si los padres no se sujetan a la autoridad, volvemos a lo mismo, si los padres no se sujetan a la autoridad de Dios, ¿cómo quieren que ayudemos a sus hijos? Si hay que empezar desde la cabeza del hogar, hay que empezar por rendirnos totalmente al Señor y ponernos bajo esa cobertura, amén. Entonces necesitamos restaurar vidas, primero restaurar cada vida, luego restaurar los matrimonios. A veces se nos hace tan difícil restaurar un matrimonio porque solamente podemos hablar con uno de los dos. Pero si pudiésemos hablar, tener esos discipulados con los dos a la vez, el trabajo sería más fácil, más rápido, más dinámico, más sobrenatural. Pero es muy difícil trabajar con uno solo. Para Dios no hay nada imposible. Dios, así como levanta una persona, si el otro no quiere cambios, pues Dios por lo menos levanta a uno. Pero nuestro objetivo es, y el objetivo de Dios es restaurar familias, restaurar los matrimonios y restaurar la comunión entre los padres y los hijos y los padres. La visión que Dios nos ha encomendado es traer sanidad al núcleo familiar. El enemigo siempre intenta destruir las relaciones de la familia para poder destruir el propósito de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Si el enemigo intenta destruir el matrimonio, pues es más fácil destruir a los hijos. Si el enemigo intenta distraer y sacar de lado al varón de la casa, que es la cabeza del hogar, más fácil entra y destruye a la esposa y a los hijos. Por eso es tan importante que los esposos se pongan bajo esa cobertura de Dios. Es muy importante reconocer nuestros fallos, reconocer nuestros actos, ¿sí? Porque normalmente solemos echarle la culpa a los demás. Es culpa del pastor, es culpa de la pastora, es culpa del líder, es culpa de que no hay local, es culpa de esto y de aquello. Pero si reconocemos nuestros actos, cada uno necesitamos hacernos responsables de nuestros actos y poner de nuestra parte en buscar la sanidad y la restauración como individuos y como familia. Amén. El objetivo principal es traer el diseño de Dios para la familia. Apúntatelo, escríbelo, márcalo en tu mente. El objetivo principal es traer el diseño de Dios para la familia. Porque Dios no llamó solo al hombre o no llamó solo al joven. Dios nos llamó a todos. Si Dios le hace un llamado al varón, todos unidos tenemos que ir en pos de ese llamado. Amén. Dice la palabra en Jeremías 15, 19 al 21. Me gustaría que ahí donde tú estás cojas tu Biblia, que lo leamos todos, porque esta es la palabra rema para la iglesia. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Amén. Este es el rema para la iglesia.
Dice la palabra, entonces vamos a desglosarlo, ¿sí? Si te convirtieres, está hablando de la salvación, está hablando de convertirnos. Hay mucha gente que lleva años y años en una iglesia, pero realmente no se han convertido de verdad. Siguen reteniendo tantas áreas de su vida, quieren todas las bendiciones de Dios, pero dicen, Señor, no me toques mi dinero. Señor, yo te entrego, yo puedo servirte, yo qué sé, limpiando, pero no quiero que entres en mi vida personal, no quiero que entres en mi vida privada. No, y entonces empiezan a abrazar muchas áreas de su vida, áreas que no le entregan totalmente a Dios y realmente porque aún necesitan convertirse, porque cuando uno se convierte de verdad, hay rendición, hay entrega, nos rendimos totalmente al Señor. No hay áreas de nuestra vida que no estén rendidas al Señor. Así que necesitamos convertirnos a por todas con Dios. Cuando nos convertimos, entonces ocurre un nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Nacer de nuevo es morir a toda contaminación de carne y de espíritu. Es despojarnos de la vieja vida, aún de viejas doctrinas y de viejas fortalezas mentales que traíamos de la vieja vida y que no nos dejan avanzar. Porque para poder recibir el vino nuevo necesitamos deshacernos de esos odres viejos que traíamos para que el vino nuevo no se derrame. Necesitamos renunciar a esas ataduras que traíamos de Egipto, esas ataduras que traíamos de la vieja vida. Necesitamos tener comunión con Dios. Y todo esto está dentro de esa frase cuando empieza el versículo, si te convirtieres. Entonces, necesitamos tener comunión con Dios. Necesitamos desarrollar hábitos de oración, de ayuno, de adoración, levantar altares de adoración en familia, los devocionales diarios que pasamos, pues poder comunicarlos, hablarlos en familia, orarlos, practicarlos, aplicar la palabra a nuestra vida. ¿Amén? Si tan solo con el devocional que se envía diariamente lo aplicas a tu vida, ya hay cambio, ya hay restauración. Y la familia de Dios, necesitamos integrarnos, que cada uno nos integremos a la familia de Dios, que podamos servirnos los unos a los otros, que nos ayudemos los unos a los otros, porque hay mucha necesidad dentro del pueblo de Dios, hay necesidad. Y solos no podemos hacer la obra de Dios, necesitamos de ti. Dios cuenta contigo, Dios cuenta con tus manos, Dios cuenta con tu servicio. Amén. ¿Cuáles son las herramientas para desarrollar este primer nivel? Es fácil, es sencillo. Todo el mundo lo puede hacer. Si mi hijo desde los 8 años ya lo podía hacer, tú también puedes. Es fácil, es hacer tu NEPS, tu núcleo de estudios bíblicos. Nivel 1 y nivel 2 son los más sencillos. Sí, llevamos 2 años esperando a que termines tu nivel 2, porque ya vamos a empezar el 3 y ya no vamos a dar más espera. Así que ánimo. Necesitamos hacer el discipulado personal. Cada persona que viene se le asigna un discipulador. Así que se tiene que poner bajo esa cobertura de tu discipulador. Es necesario la comunicación entre el discípulo y el discipulador. Es necesario esa confianza mutua, esa transparencia, esa fidelidad. Lo más importante es la comunicación, porque ¿cómo vamos a saber qué problemas están teniendo, qué necesidad tienen, si ni siquiera hay comunicación? Sí, entonces muy importante es que se pongan en contacto con su discipulador. ¿Cuál es el plan de acción para esta primera parte? Pues se desarrollan varias etapas. Primero es evangelismo. Cuando nos convertimos, se está desarrollando en este tiempo el evangelismo que estamos trabajando en este tiempo. Dios mismo nos ha dado las estrategias. De verdad que en nuestra mente ni siquiera lo hubiéramos pensado, no lo habíamos imaginado, pero ha sido el Señor el que nos ha abierto un campo. Él mismo ha dicho, ensancha tus cortinas, alarga tus estacas, y porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Así que se está desarrollando en este tiempo el evangelismo a través de las redes sociales. Por eso es muy importante que desde tu perfil puedas compartir los cultos que transmitimos en directo por Facebook.
compartir los podcasts que se hace a través de Creando Cultura, que se hacen los martes también, compartir los vídeos de Echa tus redes Adonai para que muchas almas, vidas, amigos tuyos, familia tuya, que nunca han escuchado el evangelio o que tal vez han oído pero que siempre estuvieron reacios, pues esta es la forma que Dios nos está dando para llegar al corazón de muchas vidas y que muchas vidas puedan ser bendecidas, puedan recibir a Jesús en su corazón, y seguro que al primero que van a llamar y le van a decir ayúdame porque me gusta esto que están hablando, es a ti. Cuando tus amigos te ven predicando, te ven cantando, lo primero que hacen es visitar tu perfil, ¿sí? Tu perfil del Facebook. Hasta en las empresas lo hacen, los jefes, ¿qué hacen? Lo primero que visitan es tu perfil, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Si ven que no hablas nada de Dios, pues, pero te ven predicando en otro lado, o cantando en otro lado, o haciendo algo, cosas diferentes en otro lado, pero en tu perfil no comunicas de Dios, de Cristo, estás como tapando lo que tú mismo estás predicando, ¿sí? Porque nuestro perfil, nuestra vida entera tiene que hablar de Cristo. Si tú solamente hablas de Cristo en tu iglesia, con tus amigos de la iglesia, tus hermanos de la iglesia, pero por fuera eres un agente secreto 007 que no comunicas de Cristo, estás tapando la identidad de Cristo en ti. Entonces necesitamos convertirnos, y se lleva a cabo a través de esos primeros contactos, porque una vez que se acercan a nosotros, lo más importante es llevarlos a Cristo. Y piensa que si se acercan a ti es porque ven en ti algo diferente, ven en ti a alguien diferente en la cual pueden confiar, ¿sí? Y ahí es donde tú mismo, con la capacitación que tú ya tienes del NEPS, del taller profético, de los cultos, la palabra, todo lo que se está dando a través de los discipulados personales, que es el contacto persona a persona, entonces podrás llevar a muchos a Cristo también. Muy importante la obediencia. El evangelio se caracteriza por obedecer la palabra de Dios, porque si hay obediencia, hay cambio, hay transformación, hay capacitación, y necesitamos dar pasos de obediencia continuamente. Todos los días tenemos que dar pasos de obediencia. Cuando nos convertimos, el primer paso de obediencia es el bautismo, ser fieles en los diezmos, en las ofrendas, escuchar la palabra, servir al Señor en lo que haya que servir. Amén. También necesitamos morir al yo, nacer de nuevo y tener comunión con Dios, desarrollando esas disciplinas espirituales, esas disciplinas diarias. Y seguimos ahí en Jeremías 15, dice, si te convirtieres, dice la palabra, yo te restauraré y delante de mí estarás. Entonces se está hablando de restaurar, el Señor nos está prometiendo esa restauración. La restauración es sanidad, es buscar la sanidad de nuestro interior hacia afuera. Y Dios quiere que estemos sanos en todas las áreas de nuestra vida, no solamente espiritualmente, sino emocionalmente, físicamente, económicamente, en nuestras casas, en nuestros hogares, en todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere que seamos prósperos, que tengamos hogares sanos, familias sanas, y Él nos promete una vida de victoria, y necesitamos la sanidad en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos rendirnos al Señor. No le podemos decir a Dios, toma esta parte de mí, pero todo lo demás es mío, no me toques esto, ¿no? Como una vez escuchaba a una persona que decía, Señor, yo te entrego mi vida, pero no me quites la marihuana. O sea, no, toda nuestra vida tiene que estar rendida a Dios. Aún los vicios, las ataduras, los pensamientos, toda la vida, todas nuestras áreas, amén. ¿Cuáles son? Entonces, para trabajar esta área de sanidad, Dios nos ha dado herramientas para poder trabajar con las personas, persona a persona. Esto ya es contacto personal, a través de la liberación y la sanidad interior. Isaías 53, del 3 al 6, dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y dice la palabra que Él nos promete la sanidad de nuestro interior hacia afuera. Cuando hay sanidad, cuando hay liberación, cuando hay ese rompimiento de ataduras que traíamos desde nuestra vida, entonces empezamos a cambiar de nuestro interior hacia afuera. En Jeremías 18:7 dice: en un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar y destruir. Esa es la liberación: arrancar, derribar, destruir. Y necesitamos, ¿cuáles son los recursos para trabajar estas áreas de sanidad y liberación de nuestra vida? Los recursos es trabajar, conectarte, formar una disciplina con tu discipulador, con tus pastores, de esa disciplina de hacer los talleres de sanidad interior, hacer tu discipulado personal, porque si tú no confiesas, si tú no abres tu corazón, así sea una tontería lo que te esté pasando, pero si tú abres tu corazón con tu líder, entonces hay sanidad y no hay ese doble ánimo en las emociones y tanto problema. Necesitamos la consejería, talleres de sanidad interior, discipulados personales, consejería, ministración, liberación, y ahí entraría el NEPS 3 de enseñanza bíblica, que lo empezaremos en el mes de septiembre. Así que los que no han terminado el nivel 1 y el 2 se van a quedar atrasados en el 3. Necesitamos ser diligentes en participar activamente de todos los programas que se hagan para poder recibir la sanidad, la visión que Dios nos está derramando. Amén. Tercer paso, la santidad. Dice Jeremías 15, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cuántos quieren ser la boca de Dios? Que Dios pueda hablar a través de tu boca. Yo quiero eso en mi vida, que Dios pueda hablar a través de mi boca. Que Dios pueda mostrarme, que Dios pueda hablar a través de mi boca, sanar a través de mis manos. Sanar no es solamente sanidades físicas, sino sanidades del alma, sanidades que traíamos desde nuestro pasado. Entonces, esa palabra, si entresacares, está hablando de santidad, de sacar todo aquello que está obstruyendo nuestra comunión con Dios. Si entresacares lo precioso de lo vil, trata de separarnos, de apartarnos en santidad para Dios. Si no nos apartamos en santidad para Dios, seremos uno más del montón. Así de claro. Seremos religiosos, pero yo no quiero que de verdad que en mi corazón solo está ese anhelo de levantar una iglesia en santidad. Porque religión hay mucha, religiones hay muchos, y por la religión muchos se matan. Pero una iglesia en santidad, el enemigo le tiene miedo. Una persona que anda en santidad, el diablo le tiene miedo y huye de nuestra vida. Dice la palabra en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si nosotros no procuramos la santidad de Dios, no veremos al Señor. Y yo anhelo ver al Señor. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú Adonai, tú, Jorge, Caleb, Aarón, Paola, tú, ponte tu nombre, tú eres pueblo santo para Jehová. Eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Por favor, abraza esta palabra. Porque Dios te ha llamado, Dios te está hablando, Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios nos está llamando a vivir una vida de santidad, apartados del pecado.
que cada uno de nosotros podamos luchar contra todo aquello que se interpone en nuestra relación con Dios y que de verdad haya cambio, haya transformación en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, que haya un cambio en todo lo que nos rodea, amén. Que no vivamos una vida de religiosidad, sino una verdadera comunión con Dios. Ese es el evangelio. Este es el verdadero evangelio. Vivir una comunión con Dios diariamente. ¿Cuáles son las herramientas para trabajar este tiempo de santidad? Romper iniquidades, romper maldiciones, trabajar la sanidad y la liberación, porque eso no se hace en una sola oración, hay que seguirlo trabajando. Trabajar nuestra identidad en Cristo, quiénes somos en Cristo. Recibir la llenura del Espíritu Santo, dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Y esta promesa es para todos, es para ti, es para mí, es para mi casa, es para todos. ¿Cuáles son los recursos para trabajar este tiempo de santidad? Para poder desarrollar ese potencial, necesitamos desarrollar la escuela de renovación apostólica y profética. Ese es el taller profético, que lo reducimos un poco el nombre. Escuela apostólica, escuela de enseñanza y renovación apostólica y profética. Necesitamos desarrollar el NEPS nivel 4, que es el liderazgo. Y tener encuentros con Dios, que los estamos anhelando y esperando, que se acabe esta pandemia, que podamos tener ese lugar donde poder hacer esos encuentros. Amén. Y en cuarto lugar es el servicio. Jeremías 15:19 dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Está hablando de servicio. En 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces necesitamos desarrollar, potenciar mucho más el evangelismo. El evangelismo, como había comentado antes, lo estamos trabajando a través de las estrategias que Dios nos está dando de las redes sociales. Echa tus redes Adonai es un ministerio que Dios mismo nos habló fuertemente. Creando Cultura Podcast es un ministerio que está dando mucho, y los videos, los podcasts que vienen esta semana son preciosos, maravillosos, está avivando mucho nuestro corazón. Y cuando compartimos los cultos en directo de los jueves y del domingo, los vídeos de YouTube, cuando lo compartimos todo en tu perfil, estás potenciando ese evangelismo, estás haciendo tu labor de evangelizar, porque mira, como testimonio personal puedo hablar de que mucha familia que están en Brasil, en Chile, en Colombia, amigos, compañeros del instituto que hace años no sabía de ellos, se están convirtiendo a través de los vídeos que publico en mi perfil. Yo sé que muchas personas prefieren guardar su perfil como, ay, esto es muy personal, esto es muy íntimo, pero si todo el mundo te ve tu perfil, ¿qué más te da compartir de Jesús? Cuando tú no hablas de Jesús, estás tapando y estás dándole boca al diablo. Pero cuando tú hablas de Jesús por todo, dice la palabra que todo lo que respire alabe a Jehová. Todo lo que respire, todo lo que tú publiques, todos tus mensajes tienen que hablar de Cristo. Como Cristo cambió tu vida, como Cristo cambia tu familia, como Jesús. Si aún te cuesta hablar de Jesús, es porque aún necesitas volver al primer paso y convertirte. Amén. Así que necesitamos entonces desarrollar, activar ese potencial de evangelismo, potenciarlo muchísimo. En segundo lugar, necesitamos levantar esa red de intercesores, levantar esos atalayas, hombres y mujeres guerreros, con espadas, armas, lanzas, jabalinas, esos hombres y mujeres que no le tengan miedo al diablo, sino que nos ayuden a batallar, a pelear, a abrir brecha,
abrir esos campos, que podamos anticiparnos al enemigo y levantar los jóvenes y adolescentes, los jóvenes Timoteos Adonai, esos jóvenes que Dios está formando, jóvenes con llamado, con propósito, aquellos que se van a parar sobre nuestros hombros y van a ver más allá, van a ver la visión de Dios y van a llegar mucho más lejos de lo que nosotros podemos llegar podemos llegar. Y levantar la escuela de artes, escuelas de músicos, músicos para niños, músicos de adultos, mimo, teatro, todo lo que Dios active. Y esos dones están en ti, están en mí, esos dones puede ser que están dormidos, pero hay que activarlos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Necesitamos como recurso esas enseñanzas bíblicas, la escuela de intercesión, la capacitación. Ahora, los objetivos como iglesia. Ya estoy terminando, no se me duerman. Toca al que está a tu lado si se está durmiendo. Objetivos como iglesia, en primer lugar, la consolidación, que es todo lo que he hablado más o menos, es enseñanza, es afirmar al creyente, que se afirme, que eche raíces, es practicar la palabra de Dios día a día y es hacer discípulos, afirmándolos en ese llamado de Dios. En segundo lugar, la multiplicación. Capacitación, crecimiento, madurez, multiplicarnos y ensancharnos a la derecha y a la izquierda. ¿Amén? Y en tercer lugar es el avance, porque somos una iglesia pionera, una iglesia punta de lanza, que avanza, que no se quedan cuatro paredes. No somos, y ya lo tienes que tener claro, no somos una iglesia de cuatro paredes, somos una iglesia que avanza con una mentalidad de reino, una mentalidad que no se queda solo en un pueblecito, sino que nos extendemos a donde Dios nos diga. Así que necesitamos conquistar, arrebatar, anticipar, aumentar, plantar y sostener. ¿Qué tenemos que conquistar? ¿Cómo conquistamos? Pues formando sus evangelistas. Esos evangelistas que van y arrebatan, que van y conquistan, que conquistan territorios, que conquistan un alma. Estos evangelistas que conquistan su casa, que conquistan a aquel que está alejado, desanimado, sin ganas, sin motivación. Esos evangelistas se forman en casa y practican en casa. Por eso la visión comienza en familia. Atentos. Activarse en despertar, iglesia. La visión comienza en la familia. Para arrebatar, se necesitan formar guerreros. Formar esos profetas. Estamos hablando apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 ministerios, ministerio quíntuple. Arrebatar es formar guerreros, formar profetas en el nombre de Jesús. Anticipar es levantar atalayas, esos atalayas que ven de lejos cómo el enemigo viene, anticiparnos al peligro, ver más allá, ver lo que Dios está viendo. No que cuando llegue el enemigo nos encuentre dormidos, tirados en el sofá, con desánimo y con pereza. No. Hay que despertar, hay que anticiparnos a los peligros. Amén. Aumentar es esas personas que son ungidos para el servicio. Se trata de formar pastores santos y apartados para su reino. Amén. Y plantar, abrir puntos de misión. Se necesitan pastores y maestros para este llamado. Si Dios nos habla de levantar un punto de misión en Barcelona, en Alcoleche, en Alcarrás, en Binefan, en Murcia, en Algeciras, donde Dios diga. En Colombia, en Brasil, en Bolivia, donde Dios lo diga. Enviar, ahí estamos hablando de sostener, formar misioneros para la extensión del reino. Y hay que enviarlos. Tal vez tú eres un misionero y estás aquí creyendo que tu Jerusalén es solamente Lleida y estás entre 4 paredes, pues es hora de despertar. Porque si tu llamado es de pronto ir a predicar a Estados Unidos, allí te va a mandar el Señor. Amén. Ahora, como podemos ver, mucho trabajo, lo he dicho todo en media hora. Es mucho trabajo, tenemos mucho por hacer. Dios nos ha prometido toda esta visión, Él la ha revelado y Él nos ha prometido que Él está con nosotros, que Él es nuestra cobertura y lo creemos. Él nos ha dicho, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Pero el trabajo no lo podemos hacer solo el pastor y nosotros 4, no, tenemos
contamos contigo, iglesia. Contamos contigo y Dios cuenta contigo. Dios cuenta con tus manos, con tu boca. Dios cuenta contigo, con todo lo que tú tienes. Dios cuenta contigo para poder levantar y avanzar juntos, unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y si cada uno hace lo que tiene que hacer con el Señor, en obedecer, en servir, en ser fiel. Mira, tan solo ser fiel, yo que sé, en tus naps. Hay personas que están avanzando más tan solo por el hecho de ser fieles. Hay otros que creen que saben mucho, pero resulta que están por allá atrás porque no están siendo fieles, no están siendo activos en lo que hay que ser fiel. Y necesitamos entregarnos a la obra del Señor para poder llegar a esa tierra prometida que Dios nos ha dado. Creemos en las promesas de Dios. Creemos en su plan para el ministerio de la Iglesia Apostólica Adonai, y queremos caminar en pos de su llamado. Yo creo en esta promesa. Yo creo en este llamado del Señor. Creo en todo lo que Dios nos ha revelado de cada persona. Creo en sus promesas, pero cada uno, tú, yo y cada uno como individuos tenemos que hacer nuestra labor. Amén. Y los quiero dejar con esta promesa de Dios, que también es un rema que nos lo reveló y nos lo confirma mucho. Está en Éxodo 34, versículo 10. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, y haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Amén. Será cosa tremenda la que Dios hará con el ministerio de Adonai. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo cuando cada uno ponemos de nuestra parte en hacer, en cumplir, en obedecer, en sujetarnos al Señor y a su autoridad, en hacer lo poquito que tenemos que hacer. Cuando ponemos nuestro granito de arena, entonces vamos avanzando juntos como iglesia, y será cosa tremenda la que Dios hará con el ministerio de Adonai. Amén. Así que hay que ponerlo en práctica, que no se quede solamente aquí, sino que puedas aplicar todo esto. Y de pronto es muy extenso. Si te has quedado atrás o te has perdido en algún momento, luego puedes escuchar otra vez el vídeo que queda grabado tanto en Facebook como en YouTube, y apuntarte cuál es tu labor dentro del cuerpo de Cristo, qué es lo que aún no has hecho, qué es aquello que aún te falta trabajar, cuáles son aquellas disciplinas que aún no estás haciendo como individuo y en tu casa, y empezar a trabajar. No te quedes atrás, sal de ese estancamiento, sal de esa pasividad, porque sabes, las distracciones vienen día a día, pero si nosotros nos dejamos distraer, el enemigo viene y te roba el llamado y la visión. Así que ponte en marcha con el Señor, abraza el llamado de Dios, abraza esa visión del Señor. Y si tú estás aquí, si Dios te llamó para estar en el ministerio de Adonai, tiene un plan perfecto para ti. Amén. Así que a ponerlo en práctica, iglesia. Los amamos y aquí estamos para servirles en lo que necesiten. Amén. Bendiciones. Estamos contentos.